La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, que vivió en la segunda mitad del siglo XVI y murió pues en la primera mitad del siglo XVII, en el 1619, en Lisboa. Este fue un capuchino de Verona, fue un hombre de gran cultura, sabía muchos idiomas, era un gran predicador, eminentemente dotado para la acción y por encima de todo un verdadero hijo de San Francisco, sencillo y acogedor. Trabajó ardientemente por la reforma católica en Europa Central y fue el alma de la cruzada contra los turcos en Hungría. Hoy en el oficio de la lectura se menciona una de sus prédicas que él hizo en el tiempo de Cuaresma y hablaba de la importancia de la predicación, porque por la predicación depende la fe, depende las gracias que el Espíritu Santo nos pueda dar, porque todo depende de la fe, y la fe se nutre por medio de la predicación y de la predicación de la palabra de Dios, de Cristo. Eso nos viene a pensar en las lecturas de ayer, la llamada que Dios hace a Jeremías y el discurso sobre la parábola del sembrador. Y bien, hoy Dios sigue en esta temática, sobre la predicación. Y en la primera lectura, el profeta Jeremías es enviado al pueblo de Israel. Decíamos ayer que el profeta, el ministerio profético tiene dos dimensiones. Una es la de destrucción y otra la de construcción, la de denunciar y la de anunciar. Y bien, hoy el profeta nos denuncia. Esta es una palabra dirigida a nosotros, a ti y a mí. ¿Y qué denuncia el profeta? Dice, de parte de Dios, a ti y a mí, nos dice, doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas que el agua no retienen. Está denunciando la idolatría. El pueblo de Israel que se vuelve hacia los ídolos. Y dice el Señor que habla el profeta de parte de Dios que los ídolos son vanidades, que son inútiles y que han abandonado la gloria de Dios por el inútil, por estas cisternas que están agrietadas, que no contienen el agua, y que quien se va detrás de las vanidades, del inútil, se vuelve así, vano, se vuelve inútil. Como dice uno de los salmos que hacemos en las vísperas, que dice, tienen boca y no hablan, tienen manos y no tocan, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven, sean como ellos los que los fabrican. Este es el destino del hombre que va detrás de las idolatrías, detrás de lo que no es Dios, se hace vano. Bien, el Señor nos denuncia esto, pero se nos anuncia también que el Señor sí es la fuente de la vida. Y hoy en el Salmo se habla de esto. Si vemos el Salmo completo, por un lado, la primera parte del Salmo, que en esta liturgia de hoy se obvia, la primera parte habla de la maldad del hombre, que se obstina en el pecado, no querer hacer la voluntad de Dios. Y por otro lado se habla de la bondad de Dios. ¿Y qué dice el salmista? Dice, qué admirable es tu amor, oh Dios. Por eso los seres humanos se cobijan a la sombra de tus alas, se sacian con las provisiones de tu casa. En el torrente de tus delicias los abrevas, pues en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Repito, pues en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. El salmista está diciendo esto, Señor, de ti me viene la felicidad, solamente tú me puedes saciar. Tú eres la fuente de la vida plena, de la plenitud. ¿Quién se va detrás de las vanidades de los ídolos? Se vuelve vano, pero ¿quién se va detrás de Dios? Detrás de esta fuente de vida, pues recibe dentro de sí también este espíritu de Dios, este espíritu que es fuente de vida y tiene como en su seno esta agua que brota para la vida eterna,
que es lo que anuncia Jesucristo. Quien bebe del costado de Cristo, de este costado que emana agua, que el Espíritu Santo, dentro de sí también recibe esta vida. Y bien, hoy se continúa la cuestión sobre la parábola del sembrador. Pero esta vez los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle por qué habla en parábolas. Y aquí se abre, se nos muestra este gran misterio, el misterio del rechazo a Dios, que es lo que ya se nos ve en la primera lectura, que es lo que se denuncia y en el Salmo. Está por un lado el rechazo a Dios y por otro, quienes lo acogen. Está la tierra buena, que es quien acoge al Señor, y los demás tipos de terreno que al final rechazan a Dios, que al final no lo acogen seriamente. Escuchemos este evangelio de hoy. Y acercándose, del evangelio según San Mateo, y acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: es que a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple la profecía de Isaías: oír, oiréis, pero no entenderéis; mirar, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En fin de cuentas, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Para que quien quiera acoger su palabra, la acoja. Y quien no la quiera acoger, pues que simplemente no la acoja. Aquí habla del endurecimiento voluntario, de aquel que en fin de cuentas no quiere entrar en la voluntad de Dios. Y por tanto la palabra le resbala. No es una tierra buena. La tierra buena es la tierra humilde, como hablábamos ayer. Dios ha querido revelar, Dios Padre ha visto bien revelar los misterios del reino de los cielos, ocultárselo a los inteligentes y sabios y revelárselo a los pequeños, a los pobres de espíritu, a los humildes. Dios ha querido esto, y San Pablo, en una de sus cartas dirigida a los Corintios, dice esto: miren bien las asambleas. Son pocos los doctores, la gente sabia según este mundo. Dios ha elegido lo que de frente a este mundo es loco, es necio. Lo que no es de frente al mundo, Dios ha elegido para que lo que es, según el mundo, se vuelva nada. Para humillar la sabiduría de los potentados, de los poderosos, de los fuertes. La palabra de Dios la cogen los humildes. Y los discípulos aquí son humildes. Y van y preguntan a Jesús. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos nosotros hoy: ¿quiero yo realmente convertirme? ¿Quiero aceptar la voluntad de Dios en mi vida? Hace unos días se proclamaba la palabra sobre el signo de Jonás. Algunos escribas y fariseos le pedían a Jesús que mostrase un signo. Y Cristo les negaba ese signo, porque les decía que era una generación malvada y adúltera. ¿Qué es una generación malvada y adúltera según las Escrituras? Es una generación que no quiere caminar por los caminos del Señor.
que quiere hacer al final de cuentas su propia voluntad y no la de Dios. Por eso Dios no le da un signo, porque realmente no piden un signo para entrar en la voluntad de Dios, sino que quieren hacer lo que les da la gana. Entonces nuestra pregunta hoy es esta: ¿estoy yo realmente dispuesto a hacer lo que Dios me pide? ¿Tengo yo un oído abierto para escucharlo? ¿Soy yo hoy una tierra adapta para acoger la voluntad de Dios? Y ojo, si hoy no entendemos nada, no entendemos la palabra de Dios que Dios quiere con nosotros, eso no quiere decir inmediatamente que nosotros estamos del lado, estamos con los que endurecen el corazón, que no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que eso, si nos damos cuenta de esto, como los discípulos, pues entonces el Señor nos llama a la humildad y pedirle: Señor, ayúdame, yo no sé nada, no entiendo nada, no sé lo que me quieres decir, ayúdame porque quiero hacer tu voluntad. Pedirle al Señor en la oración que nos ayude a entender cuáles son sus designios para nosotros hoy, y que nos ayude hoy a entrar en su voluntad. Aquel que no quiere entrar en la voluntad de Dios no toma en serio la palabra de Dios. Es decir, fácilmente no le interesa tanto escuchar, como veíamos ayer con la parábola del sembrador. Hermanos, que el Señor a nosotros nos conceda hambre realmente de su palabra, deseo de hacer su voluntad. Y si en algún momento no lo entendemos, no entendemos su palabra, que no nos pase como la palabra que cae en el camino, que se la llevan las aves, se la lleva el demonio, que entra por un oído y sale por otro. Si hoy el Señor, si en algún momento la palabra de Dios no nos habla, pidámosle al Señor, meditemos la palabra y digámosle: Señor, ayúdame, no entiendo nada, ven en mi auxilio. Y el Señor responderá, porque el Señor responde a los humildes, no cuando nosotros queramos, y no porque nosotros se lo pidamos, sino porque Él es bueno y responde cuando Él quiere. Hermanos, que el Señor nos conceda la humildad. Alabado sea Jesucristo.